Ya. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se le Sí. escucha y también se Ok, le escucha. listo. Ya, entonces vamos a comenzar. Gracias por la presentación. Bueno, actualmente ya no trabajo en el Hospital Carrión desde el año pasado, a finales del año pasado. Creo que cuando me pidieron la presentación, todavía estaba trabajando ahí, ¿no? Yo no trabajo, me dedico solamente a la parte de investigación en la Científica del Sur. Soy encargada de toda la parte de investigación para pregrado, para toda la carrera de medicina. En eso nomás estoy laborando actualmente. Y bueno, en la práctica privada sigo tratando la parte de endocrinología, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son los trastornos del eje gonadal. Fue el tema que se me encargó. Yo lo he enfocado a la parte femenina, ovárico, porque la mayor parte de patología está ahí, en el eje femenino. Y bueno, porque el tiempo que tenemos para exponer es muy corto para hablar de ambos ejes, femenino y masculino, ¿no? Entonces vamos a ver un poco aquí que el eje gonadal femenino se basa, al igual que todos, es un eje hipotálamo, hipófisis, gónada, ¿no? En donde a nivel del hipotálamo se libera la GnRH, el cual es un péptido de 10 aminoácidos, esto va a la hipófisis. La hipófisis libera dos tipos de hormonas, FSH y LH, bajo el estímulo de la GnRH, y estas van a ir al ovario para estimular la producción tanto de estrógenos como progesterona. Y a partir de los estrógenos se puede producir también testosterona. Entonces tenemos los axones, ¿no? Vemos ahí a ver, acá tengo mi puntero. A ver. No, a ver. Se fue. Perdón. Ya, ahí está. Ya. Entonces tenemos acá, esta es la neurona productora de GnRH. Esta es estimulada, es algo importante, no sé si tengo acá el dibujito. No, vamos a hacer ese dibujo. Esta neurona, que es productora de GnRH, la cual es una neurona que se encuentra ubicada en el hipotálamo, tiene un estímulo. Hay otras imágenes, de repente ustedes van a encontrar, en donde se ve que esta neurona hipotalámica tiene un estímulo secundario de unas neuronas KISS que se le llama, las cuales producen quispeptina. Entonces, la quispeptina es la que desencadena todo esto, ¿no? Porque uno dice, ¿en qué momento sabe esta neurona cuándo debe aumentar la producción de GnRH? Porque el cambio en los pulsos es lo que desencadena el inicio de la pubertad, tanto para varón como para mujer. Es una neurona que está al costado, que es la neurona KISS, que libera quispeptina, y esta neurona hipotalámica tiene receptores de quispeptina, y es la secreción de quispeptina la que estimula este eje y hace que cambien los pulsos de GnRH, estimulando de manera diferente la hipófisis para la producción tanto de FSH como LH en varones y mujeres. Las neuronas KISS son estimuladas por la leptina. La leptina es una hormona que es producida por el tejido adiposo. Y es por eso que el aumento de peso, el incremento de la grasa corporal, es un desencadenante de iniciar la pubertad tempranamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de liberación de leptina, y así también la baja de peso, como por ejemplo podemos ver en niñas que están en bailarinas de ballet o aquellas que tienen trastornos alimenticios y son muy, muy, muy delgadas, en realidad un porcentaje de grasa corporal por debajo del 15%, hay tan poca producción de leptina que no se desencadena este eje y hay una pubertad retrasada. Y en las mujeres que ya son adultas, la pérdida de peso llamativa y marcada puede producir amenorrea, una amenorrea hipotalámica secundaria a la ausencia de este estímulo de las neuronas KISS debido a la falta de leptina, que es como una hormona producida por el tejido adiposo. Entonces, sigamos, acá tenemos el eje y tenemos todos los estímulos, ¿no? Entonces, el hipotálamo, ¿qué le estimula? Al hipotálamo lo estimulan algunos opioides, también lo estimula la misma hormona liberadora de corticotropina, eso tiene que ver con el eje del estrés. Las niñas que están estimuladas o han experimentado estrés, probablemente tanto físico como psicológico, pueden iniciar tempranamente la pubertad. El uso de opioides, algunas catecolaminas como dopamina, norepinefrina, serotonina, y también produce el hipotálamo se ve bloqueado en su producción de la liberación de GnRH cuando los estrógenos que ya vienen de las gónadas
hacen el feedback negativo, ¿no? Entonces tenemos, bueno, acá voy a dejar la presentación después, vamos a avanzar un poco más rápido. A nivel del ovario, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces tenemos el ovario, la anatomía funcional y histológica y cambios en el desarrollo del ovario del adulto durante el ciclo ovárico, ¿no? Sabemos que el ovario cumple dos funciones. Tiene una función reproductora con la producción de, en este caso, del ovocito, el crecimiento del ovocito, que óvulo se llama cuando ya está fecundado, pero en este caso el ovocito que va creciendo en todas sus etapas es la foliculogénesis. Y también tenemos una segunda función que es la producción de hormonas. O sea, el ovario tiene dos funciones, produce hormonas, estrógenos y progesterona, y hay un crecimiento del gameto, en este caso del ovocito. Todo esto pasa dentro del folículo ovárico. Entonces, dentro del folículo ovárico, que lo tenemos, por ejemplo, aquí, ¿ok? Tenemos que dentro está el ovocito, que va creciendo en todas sus fases, y esto va creciendo en diferentes etapas de la vida, ¿no? De la mujer, convirtiéndose en un óvulo completo en el momento en que es fecundado, y alrededor el folículo tiene células, ¿no? Tiene células que se llaman de la granulosa y células de la teca, las cuales producen hormonas sexuales, en este caso estrógenos, progesterona y también testosterona. Bueno, y algunos andrógenos débiles también. Entonces hay dos funciones ahí que se dan en paralelo, así como hay un crecimiento durante el ciclo menstrual folicular, o sea, el ciclo de la mujer reproductivo, de la mujer, más que solamente un ciclo menstrual, hay un crecimiento del ovocito con su ovulación, también hay un cambio en la producción hormonal y en la cantidad de hormonas que producen estas células que rodean y protegen al ovocito. Entonces tenemos los folículos, de acuerdo a su etapa, tenemos el folículo primordial, luego viene el primario, ustedes lo saben, los que estamos pegados, los más chicos están en histología, fisiología, ya han visto esto, folículo primordial, primario, un folículo secundario. ¿En qué va cambiando? Va cambiando con la cantidad de células que tiene alrededor, ¿no? Son células de la granulosa, las cuales producen estrógeno. ¿Y por qué importa eso? Porque mientras más células de la granulosa tenga, mira cómo aumenta, ¿no? Produce más cantidad de estrógenos. Y es el pico de estrógenos el que estimula a nivel hipofisiario para que, o mejor dicho, la cantidad elevada, esa paulatina elevación de la cantidad de estrógenos, porque conforme va creciendo este ovocito, cada vez tiene más y más capas, estimula la liberación en mayor cantidad de estrógenos, y cuando los estrógenos aproximadamente pasan los 200 picogramos, se estimula a nivel hipofisiario el pico de LH y recién ovula. Entonces, ahí es el mecanismo, ¿no? Que esto va creciendo y conforme va creciendo, mientras más crece y más células tenga, más estrógeno se libera, llega al pico en el que se estimula la liberación de LH, y el LH hace que esto se ovule cuando está en esta etapa, ¿no? Se abre el folículo y sale el ovocito, y es ahí donde perdemos también, así como perdemos el ovocito, que tiene que ver con la capacidad reproductiva de una mujer, también se pierden las células granulosa que producen estrógenos, y es por eso que van de la mano la capacidad reproductiva con la capacidad de una mujer de producir estrógenos, que no es la única forma de estrógenos que tiene la mujer, ¿no? Este es el estradiol, el que se produce acá, pero ya luego en la menopausia cambia a otro tipo de estrógenos que tienen menos poder esteroideo, pero de todas maneras hay una suplementación, ¿no? De todas maneras. No es que no tenga nada, sino que el estradiol, que es el más potente, es el que se pierde. ¿Ok? Entonces tenemos acá los folículos, esta parte que es importante mencionar, de que el folículo primordial o primario, el primario, el secundario, hasta el terciario, más o menos hasta aquí, van creciendo sin estímulos, en ausencia de la hipófisis, es decir, no requieren la FSH, pero ya cuando llega la mitad del terciario, ese folículo de Graf, ahí sí va a requerir que haya FSH para seguir creciendo. Es más, el que ovula, ¿cuál es el que de todos que han crecido en paralelo, de una cohorte de folículos que han crecido? Uno es el que ovula, el que se selecciona es el que tiene más células de la teca porque tiene más receptores de FSH. Pero de folículo mitad de terciario hacia atrás, no, todavía no hay receptores de FSH, así que estos crecen solamente por el estímulo nada más. ¿Ok? Esto es importante. Entonces iban disminuyendo, ¿no? También es importante mencionar que en cada ciclo fértil de la mujer, en cada ovulación, si bien es cierto, se ovula uno, pero se pierden un montón, porque hay una cohorte que crecen para unas literaturas entre 20 a 50 que van creciendo y van muriendo en el camino, y también
se van deseleccionando, al final ovula uno, pero son como 50 que han sido preseleccionados, ¿no? Y es ahí donde tan rápido se pierde, pues, ¿no? Uno dice, bueno, la niña tiene miles de ovocitos, ¿cómo es que no le dura toda su etapa reproductiva? Es que se van perdiendo en gran cantidad. Por el envejecimiento también hay algunos que nunca entran a este ciclo de crecimiento, de ser seleccionados para el crecimiento por encima de 9 milímetros, que es uno donde decimos ya es estimulado por la FSH, sino que antes mueren. Entonces, esto también es importante conocer que la otra parte del folículo, aparte de que tiene esa función de ovogénesis, es la producción de esteroides sexuales, ¿no? Y es ahí donde también surgen los problemas que vamos a ver del eje gonadal, ¿no? Entonces tenemos las células granulosas y las células de la teca, y las células granulosas son estimuladas por la FSH y las células de la teca por la LH, que tienen receptores, ¿no? Ambas se separan una de otra por una capa basal, una membrana basal, ¿no? Entonces la FSH estimula las células granulosas para que produzcan estrona y estradiol, que es el reemplazo, ¿no? Este es el estrógeno principal que tiene una mujer. Y esto va a ir al folículo, al fluido folicular. Pero también puede pasar a la circulación, ¿no? Y a partir de las células de la teca que tenemos, que el estímulo del LH, lo que va a producir es un andrógeno, que es la androstenediona. Esta androstenediona pasa también la membrana y permite la producción de estradiol. No sigamos, bueno, esta es parte más ya molecular, bioquímica, que ya la pueden revisar después ustedes. Y tenemos aquí, bueno, ¿de dónde vienen, no? ¿De dónde se producen los estrógenos, la progesterona? ¿De dónde se producen? Se producen a partir del colesterol, ¿no? Un colesterol propio que forma el ser humano, el LDL, y también a partir del consumo de alimentos. Pero no es que si tú no consumas nada de grasa no vas a producir igual. Hay producción, ¿no? Pero viene a partir de colesterol, recordemos que son hormonas esteroideas. Ya entrando a la patología, luego de haber recordado esto brevemente, y que les voy a dejar la presentación para que ya lo revisen a detalle y lo tengan presente, la patología ovárica la podemos dividir en dos, en hiperfunción ovárica y en la hipofunción, ¿no? Hablando desde el punto de vista hormonal, ok, soy endocrinóloga, porque el ovario también puede tener tumores, puede tener cáncer y otro tipo de patología, ¿no? Pero hablando desde la función como un órgano productor de hormonas, un órgano endocrino, entonces podemos hablar de que funciona mucho una hiperfunción ovárica o que funciona muy poco una hipofunción ovárica, ¿no? Entonces, empezando con la hiperfunción ovárica, tenemos que ver que cualquier causa de hiperfunción ovárica, independientemente de su origen, si ocurre antes de los 9 años en una mujercita, más, antes de los 8, va a dar una pubertad precoz, ¿no? Estamos hablando de la producción de estrógeno. Recordemos que la etapa reproductiva de la mujer, aproximadamente entre los 12 a 45, 50 años, es la etapa en donde mayor cantidad de estrógeno se produce, o sea, y luego va el descenso, ¿no? En los primeros años de vida, en la mujer joven, hasta antes de los 30 años, se produce una gran cantidad de estrógenos, y estamos hablando que lo normal es más de 100 picogramos, que es alto, es una cantidad de estrógenos alta, que es lo que la mujer normalmente tiene, ¿no? Entonces, si yo tengo que en una niña, antes de los 9 años, antes de los 8 específicamente, es el punto de corte, empieza a producir altas cantidades, pues lo que va a hacer es se va a feminizar antes, ¿no? Van a aparecer las mamas porque la glándula mamaria tiene receptores de estrógenos. Entonces, la liberación de estrógenos en alta cantidad del estradiol lo que va a hacer es va a crecer, hacer que crezca la mama y va a empezar pues, a aumentar su Tanner, ¿no? Tanner 2, Tanner 3, 4, hasta 5. Y eso pasa en todas las personas, tanto varones como mujeres. El tejido mamario, en el caso del varón lo tiene más pequeño, pero tiene un tejido mamario ahí rudimentario, que también tiene receptores de estrógenos. Es por eso que al varón, lo vemos en endocrinología, lo veo cada rato yo, los pacientes que vemos transgéneros femeninos, que son varones, biológicamente nacidos varones, pero que se sienten o se identifican con el sexo opuesto, en este caso femenino. El tratamiento para aumentar las mamas es estradiol. Le damos el estradiol, en este caso 17 beta-estradiol en la función de valerato, en la forma de valerato, porque hay diferentes formas de presentación. Valerato es más común. Le damos el estradiol y va a empezar a crecer la mama. Nunca crece hasta un Tanner 5, que es de una mama adulta, ¿no? Crece como hasta un Tanner 3, que es como de una niña de 14 años aproximadamente, pero a nada, o sea, sí se nota la diferencia en el tamaño del pezón y todo. Y eso es con el estradiol. Entonces, si yo tengo una niña pequeña
que empieza a haber una hiperfunción ovárica, empieza a producir mayor cantidad de estrógenos, se va a ver esto. Se va a ver el aumento de cadera, feminización, el adelgazamiento de la voz y todo lo que pasa, ¿no? Ahora, si la hiperfunción se produce después de la pubertad, o sea, una mujer que ya está formada, estamos hablando de una mujer adulta, que ya también pasa, hay pacientes que hacen quistes ováricos. No estoy hablando del síndrome de ovario poliquístico, ¿eh? No estoy hablando de un quiste aislado, o sea, uno de esos folículos que creció y creció, creció hasta el folículo de Graf y que tiene un montón de cantidad de células de la granulosa al costado produciendo estradiol, pero no ovula, sino se queda ahí nada más. Y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y que a veces lo encuentran en las ecografías, los algunos que ya están llevando a gineco pueden haber visto una ecografía de un quiste ovárico. Eso no es un síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad hormonal producto de la resistencia a la insulina, en donde los folículos crecen, pero nunca ninguno más de 9 milímetros. El folículo que ovula, el folículo de Graf, tiene que medir más de 18 milímetros, o sea, casi 2 centímetros. Es un montón, es grande, es como si fuera 2 centímetros, es aproximadamente como un garbanzo, más o menos, de repente un poquito más grande inclusive. Necesito una pequeña tal vez. Ese es el que ovula. Pero en el caso de los que van creciendo, en el síndrome de ovario poliquístico, el hiperinsulinismo hace una estimulación, porque el hiperinsulinismo actúa a nivel del ovario, actúa a nivel de la hipófisis, remeda lo que será la LH, y en varias etapas, inclusive a nivel hipotalámico también actúa el exceso de insulina, característica de la resistencia a la insulina, hace que crezca, pero no crecen lo suficiente, porque el crecimiento extra tiene que ver con FSH y LH, no crecen lo suficiente como para ovular, se quedan entre 2 a 9 milímetros y ahí mueren. Por eso es que esta mujer no ovula, ¿no? Se queda ahí nada más. Crecen todos, pero no ovulan. En cambio, hay otros tipos de patologías, quistes ováricos específicos, no síndrome de ovario poliquístico, sino quistes ováricos en los cuales el folículo crece como un folículo de Graf, un folículo grande, con un montón de capas de granulosa, y no termina de ovular, sino produce y produce y produce, produce estrógenos, que a veces se da en la menopausia. ¿Por qué? Porque en la menopausia la mujer está produciendo poca cantidad de estrógenos y eso es decir feedback hacia la hipófisis y a nivel hipofisiario se va a liberar gran cantidad de FSH, una FSH por encima de 40 es punto de corte para menopausia. Esa FSH va a volver al ovario y por ahí si hay algún folículo todavía que está funcionando va a crecer y crecer y crecer y crecer, ¿no? Y esta producción excesiva de estrógenos, que es lo que hace el folículo de Graf, produce estrógenos en alta cantidad, puede producir ya hiperplasias endometriales y si por ahí hay un gen, puede terminar en una neoplasia endometrial con sangrados abundantes. Hay mujeres que en la menopausia te dicen eso, a mí no se me está yendo la regla, al contrario, me vienen mis reglas, pero cada vez que viene más espaciada, pero cuando viene arreglo un montón. También hay mujeres que dicen reglo varios días. ¿De qué depende la cantidad de días que regle? De la cantidad de estrógenos que tenga. Mientras más estrógenos mantenga, más se va a estimular el endometrio, va a crecer más y mientras más crezca, más sangrado va a haber. Eso es como identificamos. Una mujer me dice, sangro mucho, tengo mucho sangrado, descartando problemas de la coagulación y todo eso, ¿no? Tengo mucho sangrado o tengo sangrado por varios días. Antes me duraba 3 días nada más, en cambio mi regla dura 7. ¿Qué está pasando? Que el endometrio está más engrosado, pues está duro. Eso es lo que se descama. ¿Y qué hace crecer el endometrio? En este caso es los estrógenos, ¿no? Entonces ahí pensamos que puede ser un problema con estrógenos. Hiperfunción ovárica primaria es causada por tumores derivados de la célula granulosa, porque recordamos, ¿qué cosa es lo que hace que funcione más el ovario? O el ovario que funciona más, ¿qué cosa produce? Estrógenos, ¿no? ¿De dónde vienen los estrógenos? Vienen de la granulosa. Entonces tiene que haber ahí un folículo que está creciendo, ¿no? ¿Ok? Con una elevada producción de estrógenos o de andrógenos, a veces la teca es la que se crece, pero recordemos que hemos visto acá en las células de la teca, se aromatiza y termina produciendo estradiol. Eso es más raro, lo más común es que sean las células mismas de la granulosa. ¿Ok? Entonces, va a depender de la edad de la paciente. Si la edad de la paciente ya es adulta, va a haber hiperestrogenismo, que lo que vamos a ver más que todo tiene que ver con su ciclo menstrual, con la cantidad de sangrado que tiene, ¿no? Una menorragia que se le llama, que es cantidad abundante de sangrado durante la regla, o que empieza a durar más días, o que tienen sangrados intermenstruales, ¿no? Duró 7 días su regla como máximo, que es lo normal, y luego a la siguiente regla, en la mitad, empieza a tener sangrados. Eso está diciendo, para que esté sangrando es porque se ha crecido el endometrio, tiene hiperplasia. Y si es niña, entonces hablando de una pseudopubertad precoz, ¿no? ¿Por qué pseudopubertad precoz? Porque la pubertad específica tiene que ver con incremento de la liberación de FSH. O sea, la pubertad específica es
cuando hay un estímulo de la liberación de la quispeptina estimula hipotálamo va a hipófisis e incrementa la FSH y LH. Y es más, el diagnóstico es con una LH mayor de 0.3, que es criterio de pubertad. Nosotros le tomamos la LH. Pero secundariamente, si desde el ovario vienen pulsos de estrógenos directos que no vengan de estímulo de arriba, sino porque tiene un quiste funcionante, también puede producir, ahí se le llamamos pseudopubertad precoz. ¿Ok? Entonces, cuando son tumores, hablando de un quiste funcionante, un quiste ovárico funcionante, vuelvo a repetir, no síndrome de ovario poliquístico. Los tumores son en más del 75% son unilaterales, inclusive se puede palpar. Esta es una patología que lo ve directamente el ginecólogo. Si bien es cierto, el diagnóstico lo hace el endocrinólogo con los exámenes de laboratorio, pero la ecografía es la que nos dice que tiene un quiste ahí y el tratamiento es que lo tienen que aspirar. Tienen que entrar y tienen que aspirar. ¿Ok? Bueno, en algunos casos, esta hiperfunción ovárica, si por ejemplo lo que está creciendo el tumor es dependiente de las células de la teca produce andrógenos, podría haber signos de virilización. Sí, podría haber. Es más raro. Un tumor productor de andrógenos a nivel, a nivel ovárico es mucho más raro, lo más común es que sea si hay un quiste funcionante, un tumor que está produciendo sean estrógenos, pero también podría ser, ¿no? Y esto te va a dar un hiperandrogenismo bien marcado. Esa es la diferencia de un hiperandrogenismo secundario a una resistencia a la insulina, porque el síndrome de ovario poliquístico, complicación de la resistencia a la insulina, más que producir más estrógeno, lo que produce son más andrógenos. Y ahí es donde viene el incremento de la vellosidad, el acné, la caída del cabello, el patrón androgénico de caída del cabello lateral en entradas, es porque esta hiperfunción ovárica, en el caso de síndrome de ovario poliquístico, es a predominio de andrógenos, pero son andrógenos débiles, androstenediona, igual es leve incremento, pero es suficiente como para que la dermis de una mujer reaccione y empiece a tener estas manifestaciones, ¿no? Entonces, a diferencia de un tumor, yo tengo un tumor, una neoplasia de células de la teca, ahí el preandrogenismo es bien marcado. Son esas mujeres que salen en el circo, la mujer barbuda, muy marcada, con una voz muy gruesa. Entonces, esto te dice, sobre todo el engrosamiento de la voz y el incremento del tamaño del clítoris, la clitoromegalia, te dice de que es masivo, ¿no? Que es un andro. Cuando yo veo a una mujer que me dice, me ha salido barba y es marcado, entonces yo pienso que es un tumor. O es un tumor productor de andrógenos, que puede venir del ovario, como también podría venir de las adrenales, porque las adrenales también producen andrógenos. Pues ahí hacemos exámenes de laboratorio para identificar de dónde viene, pero en este caso es la manifestación del hiperandrogenismo marcada, masiva y rápida. La señora dice, hace 3 meses yo no tenía nada. En cambio, ahora mira cómo me ha salido barba, mira cómo se ha engrosado mi voz. Eso que te diga, entonces te dice, pensando que eso es un tumor. Obviamente es quirúrgico, ¿no? Una hiperfunción ovárica secundaria o hay otros tipos de hiperandrogenismo, también va a dar pues hiperandrogenismo, oligomenorrea y amenorrea, ¿ok? Y tiene que ver, en este caso, recordemos, primario es directamente el ovario y secundario ya vendría del otro nivel, en este caso sería hipoficiario, ¿no? La relación LH y FSH. Vamos a ver acá un poco más. Ya, vamos a ver acá. Pubertad precoz. Transición fisiológica a la pubertad, transición fisiológica de la niñez a la madurez reproductiva, está asociado con el elemento de sexuales, hace que se osifique más rápido a nivel y crece el cartílago, si no osifica y termina de cerrar. Dentro de un periodo de 2 años, ¿cuánto puede crecer? Un varón podría crecer hasta 10 a 12 centímetros por año, pero nada más. En una mujer, tranquilamente entre 8 centímetros por año. Este es en el supuesto que todo esté bien. Recordemos que para nuestro organismo, o para el organismo del adolescente, lo último que le interesa es que crezca, ¿no? Si está desnutrido, si no duerme bien, si tiene parasitosis, si tiene anemia, déficit nutricional, es desnutrido, probablemente no va a llegar a esos 8 centímetros de mujercita por año, o 10 centímetros inclusive. Crecerá solamente 5. Es un poco, pero no llega a dar ese estirón
completo porque tiene que estar todo lo demás en orden para 10 centímetros por año, 20 centímetros para una mujer bastante, pero 2 años nada más, ¿no? Entonces están las edades normales, la pubertad normal para una niña de 8 años en adelante y para un niño de 9 años en adelante. En el mundo la edad biológica de la pubertad inicia con el botón mamario, el aumento del tamaño del... Y después de 2 años, termino ya del que te dice que estaba la pubertad. Y esa edad, ese punto de corte de la menarquia ha ido disminuyendo en edad cronológica desde 1840. Miren, en 1840 lo normal era que viniera a los 16 años la regla, que para ahorita sería una menorrea primaria. Una niña más de 16 años que no regla, esto es una menorrea primaria. 40, esa era la edad. En cambio ahora, para los 80, 12 años, y ahora están mucho menos. Tengo 11, 10, o sea, con la justa, y está entrando a pubertad precoz. ¿Y a qué se debe? Hay muchas teorías al respecto, muchas teorías. Una de las principales teorías tiene que ver con el estímulo visual. Me dice que estarán viendo en internet, no es tanto por eso, sino es por el estímulo de la liberación de melatonina. La melatonina se libera cuando la luz blanca ingresa a tu retina y el nivel de la retina se estimula, luego va el impulso hasta el núcleo geniculado, luego se va a la epífisis y la epífisis libera, o en este caso bloquea la melatonina. La melatonina está bloqueada mientras está estimulado, ¿no? Luego cuando llega la noche se libera la melatonina y se da en crecimiento el ritmo circadiano día-noche, ¿no? Pero lo que pasa es que la luz blanca del día, la longitud de onda de la luz azul de los dispositivos de los celulares es mucho más grande la longitud de onda que la de la luz blanca del sol. O sea, tú puedes estar de noche, como ahora, por ejemplo, pero estás prendidas acá en esta pantalla, y para tu epífisis es como si estuvieras al mediodía. Se va a bloquear la producción de melatonina. Y esto va a cambiar todos los ejes, el ritmo circadiano. Y ahora yo lo veo en la consulta de niños que vienen por talla baja y la mamá quiere que le pongas hormona de crecimiento. No tienen déficit de hormona de crecimiento. Lo que pasa es que el niño no duerme, está hasta la 1 de la mañana con el celular. Entonces, el dormir normal, el sueño normal, la liberación de hormona de crecimiento durante el sueño está bloqueada porque ese niño no duerme. Todas las hormonas tienen ritmo circadiano, la FSH, la LH, las hormonas tiroideas, el cortisol, todas que tienen que ver con este crecimiento puberal tienen ritmo circadiano. Entonces, una de las teorías es esto, ¿no? De que, obviamente, las mujeres de 1980 y menos de 840, el único estímulo de luz blanca era la del sol, se iba la luz y todos a dormir. Y ustedes cuando hagan su serum y vayan muy lejos van a ver así, que a las 6 de la tarde ya no hay nada, ya cerraron todos los comercios, ya la gente está todo, tienes que dormirte nada más, no te queda de otra. En cambio, ahora desde chiquitos, yo lo veo, si ustedes tienen hermanitos, lo deben ver, o sobrinitos, van a ver eso, están hasta las 12 de la noche, el niño está tranquilo respondiendo el WhatsApp, con un celular de 10 años. Eso está bloqueando toda esta producción. Y esa es una de las teorías por las cuales se está disminuyendo, se está adelantando esta pubertad, ¿no? Pubertad precoz, ya tenemos acá los diagnósticos, criterios, ¿ok? Y acá clasificación de la pubertad precoz. La pubertad precoz, la verdadera es central, porque la pubertad tiene que ver con el aumento de la FSH y LH. Entonces, ¿cuándo hay pubertad precoz? Cuando yo tengo un tumor en el cerebro productor de FSH y LH. Entonces, a nivel cerebral, hay una hipófisis, hay un tumor hipofisiario que produce FSH y LH, esa es una pubertad precoz central, verdad, la llamada verdadera. Pero también hay pubertad precoz periférica, que en teoría no sería la pubertad precoz, sería pseudopubertad. ¿Por qué? Porque si la FSH y el LH se incrementan, estas van a las gónadas, para varón al testículo, para mujer al ovario, y al final los que hacen los cambios sexuales son la liberación de estrógenos, progesterona y testosterona para el varón. Entonces, si yo a nivel periférico, por algún motivo, incrementa la producción, si soy mujer, una niñita, o en los ovarios, de estrógenos, o de repente hay un tumor a nivel adrenal que también puede producir esto. Entonces, al final, aunque no haya FSH y LH aumentada, el efecto es el mismo, el incremento de los esteroides sexuales. Esto se llama pubertad precoz periférica, ¿no? También llamada pseudopubertad. Acá no tienen que ver la FSH y LH, las gonadotropinas. ¿Ok? Pubertad precoz combinada, hay una mezcla de ambos. Y pubertad precoz incompleta, o a veces esto es variante de la normalidad, donde hay la presentación de uno de los caracteres sexuales secundarios, aislado, se presenta solito, y los demás ya no se presentan hasta que corresponde la edad, ¿no? Por ejemplo,
una telarquía aislada. Es decir, apareció el botón mamario en la niña de 6 años y ahí nomás quedó. No desarrolló. Tú le pides los exámenes de FSH y LH en rangos de prepuber, no tiene estrógenos incrementados, no ha aumentado el tamaño de su útero porque le sacamos una ecografía y incrementa el útero, crece, porque los estrógenos hacen que crezca. No, no tiene nada, solamente hubo un incremento del botón mamario y ahí nomás quedó. O a veces, que es más común que hagan una adrenarquia, ¿no? Porque las adrenales también se estimulan en la pubertad y las adrenales son las que producen el DEAS, de hidroepiandrostenediona sulfato en este caso. Y ese es el que tiene que ver con el crecimiento del vello púbico, vello axilar y el olor axilar. Entonces hay niñitas, señoras que vienen a la consulta y dicen, mi hijita tiene 7 años y ha empezado con el olor en las axilas. Pero tú la examinas y no tiene, o sea, aparte del olor de las axilas, no tiene vello púbico, no tiene vello axilar, no tiene tampoco botón mamario, es decir, es raro, pues, porque en un orden lo primero es el botón mamario, luego viene el olor axilar, luego viene a la par el vello púbico y vello axilar y termina con la menarquia, con la primera regla, ese es el orden. Entonces, que tenga solamente aislado, a veces periféricamente se puede estimular la adrenal y libera un poco más de DEAS y pasa esto, pero no está siguiendo el ciclo de pubertad precoz. Son variantes de la normalidad, no requiere más tratamiento, ¿no? Variantes, la pubertad telarquía precoz aislada, cualquier síntoma de la pubertad, signo de la pubertad aislado, okay, puede producir esto, ¿no? Y les dejo esto para que lo lean porque nos cuesta revisar. ¿Ok? Pubarca precoz aislada, solamente el incremento del vello púbico, ¿ok? Y hay varias fases, ¿ok? Tiene causas, ¿no? Pueden inclusive, si es que yo pienso que ha empezado a salir vello púbico y vello axilar, y yo sé que es la adrenal, igual puede ser una variante de la pubertad incompleta, pero también puede ser que tenga un tumor en las adrenales, igual tengo que descartarlo, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿de dónde viene esa manifestación? Eso viene de las adrenales. Entonces tengo que evaluarlo, no es que encuentre de repente muy, muy alto el DEAS, punto de corte es 500. Entonces, si yo lo encuentro muy alto, digo, hay que sacar una imagen, una tomografía de renal, realmente es un tumor, variantes raras, ¿no? Pero si no hay nada de eso, simplemente está un poquito por encima de lo normal, lo más probable es que sea una pubertad incompleta y quede ahí, aislado. Luego lo demás sigue su ciclo normal. Vamos. Pubertad precoz. ¿Cuál es el problema de la pubertad precoz? Uno es que va a disminuir su talla, porque no es lo mismo dar el estirón cuando mides 1,40 m que dar el estirón cuando mides 1,10 m. No es lo mismo. Pues, el estirón crecerás tus 20 centímetros, pero 20 centímetros sobre 1,10 m y 20 centímetros sobre 1,40 m. Entonces, va a perder talla, de todas maneras. Ese es el principal problema a largo plazo. Ya físico, hay varios estudios que mencionan que las niñas que tienen pubertad precoz tienen más riesgo para ataques sexuales y todo esto, ¿no? Lo que es víctima, pues, una sociedad machista, ¿no? También. Y los estrógenos en alta cantidad también estimulan su cerebro en la niña. Y también tiene este desarrollo, ¿no? De hipersexualización. Por ejemplo, este dibujito de una niña de 8 años, ¿no? En donde ella misma se dibuja, mira, como una señorita. Ella se dibuja como una señorita con rubor, mira, con minifalda. Entonces no se dibuja como se dibujan las demás niñas, que se dibujan como una niñita con su vestido grande, ¿no? Sino ella se está dibujando como una señorita. Entonces sí está notando que está cambiando su cuerpo, ¿no? Sí se está identificando ella. O sea que es chiquita. Mm. Acá tenemos, mira, 6 años, pero se está dibujando con mamas, mira. Esto en el tiempo sí puede tener efectos en cómo se relaciona ella con su cuerpo, cómo se siente identificada ella con su cuerpo, cómo se siente bien o no, eso sí puede tener efecto. Mira, ella tiene 6 años, ¿ah? Y cuando le han dicho que se dibuja con mamas, porque tiene pubertad precoz, ¿ok? Entonces, esto es de la parte psicológica y de la parte física, lo que nos va a preocupar es la talla, ¿ok? Fuera de eso no hay otro, a veces dicen, no, que le vaya a dar cáncer de útero, no, no sé dónde sacan cada cosa, que le dan cáncer de mama, cáncer de útero, que no es normal, no va a pasar eso, ¿no? No es fuera de, lo, no- de la presentación normal de cáncer en estas mujeres, no es fuera de eso. El problema es la talla y el problema es el desarrollo psicológico de esta niña, ¿ok? ¿Cómo me va a dar el diagnóstico? El diagnóstico se va a dar con la edad ósea. En la edad ósea, una edad ósea mayor de año y medio, comparado con la edad cronológica. La edad ósea es la radiografía de su manito. A partir de la radiografía de su manito podemos identificar qué edad ósea tiene.
Si es mayor, ¿qué te está diciendo? Que está osificando, dado el estirón. Eso es lo que te está diciendo. Ese es el diagnóstico específico, es con la edad ósea. ¿Ok? Normalmente es acelerada las desviaciones estándar 2 más respecto a la edad cronológica, ¿no? Año y medio, un año y medio por encima de la edad cronológica que tiene, te está diciendo que está en el estirón. Y esa es característica de la pubertad. ¿Ok? Cuando hay también excepciones a la regla, no puede ser que esta niña, aparte de tener pubertad precoz, tenga déficit de hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque tiene un tumor en la hipófisis, ¿no? Y el tumor en la hipófisis está produciendo alta cantidad de FSH y LH, pero está comprimiendo a los somatotropos que producen GH. Entonces ahí de repente no va a haber ese crecimiento, pero eso son cosas raras, no es tan común. Entonces, todo el algoritmo diagnóstico, ¿ok? La edad ósea es la que te va a definir, ¿no? Si la edad ósea está acelerada, eso es pubertad precoz. Si la edad ósea no está normal, o sea, tiene 7 años y su edad ósea tiene 7 años, entonces esta es una variante de la pubertad. Y ahí tengo que ver, ¿no? ¿Qué simetría mamaria? De repente tiene un tumor en la mama, está creciendo por eso, o de repente solamente es un brote aislado de el estímulo de las adrenales, pubarquia, vello púbico, vello axilar o olor axilar, pero igual tendré que descartar que no hay un tumor en las adrenales, ¿no? También tendré que descartar que no haya un tumor de repente a nivel del ovario que esté produciendo estrógenos, todo eso le pediríamos ecografía y todo, pero el hecho de que la edad ósea sea normal te está diciendo de que el estímulo de los esteroides sexuales sobre el condrocito no se está dando. Entonces, eso no es pubertad, es una variante. Si es acelerada, es tu pubertad precoz. Y ahí lo siguiente que tengo que ver es qué tipo de pubertad precoz. ¿Es una pubertad precoz central? ¿Es una pubertad precoz periférica? Le pediré la LH, FSH para saber si es central y si en caso de salgan normales, pensaré que periféricamente hay algo, ¿no? Si salen altas la LH y FSH, lo siguiente que yo voy a hacer es sacar una resonancia de hipófisis, porque eso es un tumor, ¿no? ¿Ok? Listo. Y en el caso de que sea retrasada, pues ahí hay todo un algoritmo diagnóstico para ver por qué tiene edad ósea retrasada este niño, ¿no? Empezando, por ejemplo, un hipotiroidismo, un síndrome de Cushing que produce esto, déficit GH. Bueno, vemos una pubertad precoz periférica, va a depender, ¿no? A veces inclusive hay enfermedades raras cuando hay manchas café con leche, ¿ok? En el caso del sexo femenino le pediré directamente los marcadores pélvicos, suprarrenales, si es que por ahí de repente hay una producción de estrógenos en esta parte, ¿no? Y en el caso de si es varón, en el varón tendré que ir a ver la ecografía del testículo, ¿no? Porque si yo pienso que periféricamente, ¿de dónde viene en el caso de un varón la testosterona? La testosterona viene del testículo, ¿no? Entonces pensaré que podría tener un tumor. Hay niñitos que han empezado con pubertad precoz, le sacaron la LH y la LH estaba normal, o sea, sí tenía pubertad precoz porque le sacaron pues la edad ósea, la edad está incrementada. Y la mamá lo trae porque ve que sus testículos están muy grandes, son muy oscuros, ¿no? Le sacan la LA, le sacan la edad ósea, sí tiene una pubertad precoz, se le saca la LH, FSH, están en el rango normal, inclusive suprimidos. Entonces, si yo digo, ¿de dónde está viendo esa testosterona incrementada? La primera opción es testículo, ¿no? Sacamos ecografías y hay niños que tienen tumores. Si no encuentro ahí, ya tendría que pensar en otra opción, ¿no? De repente algún teratoma, no hay un testículo no descendido que está en el abdomen, quizás. Hay un poco más difícil, pero se tiene que identificar de dónde viene esa cantidad de testosterona, ¿no? Y en el caso de la pubertad precoz central, entonces es resonancia magnética. El ovario poliquístico, de lejos la patología de hiperfunción ovárica más común. Hemos hablado un poco de esto. A mí me encanta mucho esto. Mi tesis de maestría fue sobre esto, sobre el síndrome de ovario poliquístico. Es un trastorno endocrino. Del 15 al 20%, 20% es bastante, o sea, de cada 10 pacientes que van a endocrinología, 2 tienen síndrome de ovario poliquístico. Lo que pasa es que es muy poco diagnosticada. La fisiopatología, esto es importante, y esto es lo que quiero que quede claro, es una complicación de la resistencia a la insulina. La insulina, cuando no funciona bien en tu organismo, a eso que no funcione bien, a eso le llamamos resistencia. Es un mecanismo, es una de las alteraciones del receptor. A nivel del receptor de la insulina, una de las patologías que puede haber es resistencia. Entonces quiere decir que la insulina llega a su receptor y este mecanismo que tenemos de llave cerradura no funciona. Llega la insulina al receptor y el receptor no responde. Entonces, como la insulina es una hormona vital,
Si es que no hace su efecto, tu organismo, o en este caso la célula beta de tu páncreas, lo que va a hacer es va a producir más insulina, hasta que se haga el efecto, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la insulina? Bueno, es un poco difícil de describirlo, pero la forma más fácil es mencionar de que tiene que ver con el metabolismo. Esta palabra tan usada, pero poco entendida. Los pacientes te dicen, quiero que me veas el metabolismo, algo que aumente mi metabolismo, tengo el metabolismo muy lento. El metabolismo es la capacidad que tienen los seres vivos, en este caso los mamíferos, de obtener energía a través de los alimentos. Yo me como una manzana y dependiendo del tamaño de mi manzana, bueno, puede ser entre 70 a 80 kilocalorías. Kilocalorías, las calorías son las unidades de medida de la energía, así como los metros son la unidad de medida de la longitud, el kilogramo es la unidad de medida del peso, la energía se mide en este caso en calorías, también se puede medir en joules, pero calorías es lo que estamos usando. Entonces una manzana al final se transforma en tanta energía. ¿Y esa energía para qué sirve? Para que sigan funcionando nuestras células, ¿no? Como una batería, como un reloj que necesita pila. Más o menos así es. Entonces todas las células de nuestro cuerpo requieren para seguir viviendo energía. Y esa energía la obtenemos a través de los alimentos. Estos alimentos pueden ser súper saludables como una manzana, como pueden ser de mala calidad con una porción de papas fritas que están nadando en un aceite de 4 o 5 días, de mala calidad con grasas trans que se van a acumular en las coronarias. Las grasas trans no se eliminan de ninguna parte de tu cuerpo, por eso la indicación es cero. Una vez que entran no se eliminan jamás, van directamente a tus coronarias. Entonces puede ser de donde sea, pero al final se transforma esto en calorías. ¿Ok? Entonces cuando hay un equilibrio en esto, ingresa tantas calorías y yo quemo la misma cantidad de calorías, hay un equilibrio, no hay sobrepeso, ¿no? Cuando ingresa más calorías de las que yo quemo en el día, lo que voy a ver es que subo de peso. Y si ingresa menos de lo que estoy gastando, voy a bajar de peso. Así es como se hacen los planes nutricionales y la prescripción del ejercicio físico. Todo es matemática. Aquí la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. No hay que yo me como 10 panes al día y luego me tomo agua con limón y con eso se va a deshacer. O que se va a licuar la grasa, eso no existe. No, no existe. Entonces, lo que tú consumes, si no lo usas, tu cuerpo lo va a transformar en energía para usar en ese momento, y si no se usa en ese momento, se va a transformar en una fuente de almacenamiento de energía. Y la mejor fuente de almacenamiento de energía para los mamíferos son los triglicéridos, ácidos grasos. Y se va a acumular principalmente en tu hígado, y luego cuando ya no hay espacio en tu hígado, se va a acumular en todas las partes de tu cuerpo. Y ahí viene lo que se llama la metástasis grasa, por todo sitio. Así es como funcionamos los mamíferos, todos, no solamente nosotros, todos los mamíferos. En este proceso de transformación del alimento en energía, influyen varias hormonas. Una de ellas es la insulina, es vital por eso. Por lo tanto, si la insulina no está funcionando bien, produciéndose en poca cantidad, lo normal de insulina en ayunas es menos de 5, la mayoría de laboratorios dice 24, eso es un conocimiento de época de la pera, es 5 para la mayoría de las personas. Okay, entonces, si no con 5 unidades no se logra, tu cuerpo pues necesita energía, así que va a producir 6, 7, 8, 9 y la cantidad que tú necesites. Por lo tanto, esta alteración del receptor, que se llama resistencia, se traduce en un hiperinsulinismo. El problema es que la insulina, como cualquier hormona, cuando está en altas cantidades tiene efectos adversos. Como cualquier hormona, porque uno dice, bueno, pero al final se logra el efecto, ¿no? O sea, yo al final logro transformar en energía esto y luego utilizar y lo demás se almacena. Y el almacenamiento y transformación en grasa también tiene que ver con la insulina. Entonces, al final la insulina cumple el efecto, pero el problema es que está en alta cantidad. El que esté elevada en meses y en años, eso no va a pasar de un día para otro, va a tener efectos adversos. ¿En dónde va a tener efectos adversos? En todos los lugares que tienen receptores para insulina, que es casi todo nuestro cuerpo. Uno de esos lugares que tiene receptores para insulina es el ovario. Las gónadas en general, no solamente el ovario, el testículo también. Tiene receptores para insulina. Entonces, el hiperinsulinismo lo que va a producir es esto. A nivel ovárico, va a estimular el crecimiento de las células de la teca. ¿Y la teca qué produce? Andrógenos. Entonces, va a haber un incremento en la producción de andrógenos. No es mucho, es pequeño, pero es lo suficiente como para que dé manifestaciones dérmicas, ¿no? Como exceso de vello, como sebosidad, porque el folículo piloso tiene receptores de insulina. Entonces, el folículo piloso tiene la función de producir sebo para mantener hidratada la piel, así como tienen los patos, que son impermeables, a veces les cae el agua, igual nosotros producimos sebo, todos nuestros poros, toda nuestra piel está llena de poros. Este folículo piloso tiene receptores de insulina, por lo tanto, si la insulina está en altas cantidades, la cantidad de sebo va a incrementar y además va a ser de mala calidad. Va a producir el incremento del Propionibacterium acnes, que es la bacteria normal que tenemos en el rostro, y esto va a producir acné.
Es por eso que va de la mano el tratamiento de endocrinología en síndrome de ovario poliquístico en el acné por SOP, va de la mano con dermatología, no es que o me ve el dermatólogo o me ve el endocrinólogo, no, porque si le dan antibióticos obviamente va a bajar la cantidad de esa bacteria que está en la cara, ¿no? Si le dan tratamiento tópico va a disminuir la cantidad de la sebosidad, pero el tratamiento de fondo tiene que ver con la insulina. El síndrome de ovario poliquístico como enfermedad hormonal es una de las tantas manifestaciones que tenemos de la resistencia a la insulina. Que este receptor de insulina ya no se estimula con 5 unidades de insulina como máximo, sino necesita 10, 20. Ahí las señoras a veces vienen y sacan la insulina gallones y tiene 50, 60. Es una barbaridad enorme, enorme, enorme. Que con eso recién funciona el receptor. O sea, la resistencia, ¿cómo se vence? Con más insulina. La resistencia a la insulina liberó más insulina. Por lo tanto, hay un estímulo del exceso de insulina a nivel ovárico, pero no solamente a nivel ovárico. Este exceso de insulina también estimula a nivel hipofisiario, ¿no? También estimula liberando LH, hay un montón de mecanismos ahí que al final producen exceso de andrógenos. Estos andrógenos van a cortar la regla, van a producir amenorrea, oligomenorrea en realidad, y van a producir todas las manifestaciones dérmicas que estamos mencionando. ¿Ok? Entonces, alteración de la función ovárica también, no solamente se altera pues la función de la producción de hormonas, sino también inclusive, como parte de la resistencia a la insulina, el ovocito tiene mala calidad. El ovocito de una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, o en general una mujer que tenga resistencia a la insulina, de repente no tiene síndrome de ovario poliquístico porque no todas hacen síndrome de ovario poliquístico, pero tiene resistencia a la insulina. ¿Cómo sé? Porque tiene insulina alta. Le tomo la insulina alta, le tomo la insulina y salen valores altos. Tiene. Le saco su índice de homeostasia de la glucosa, el LOMA, y me sale elevado también, más de 1.8 para latinos. Yo digo, bueno, sí, tiene resistencia a la insulina. ¿Qué manifestaciones tiene de resistencia a la insulina? Hay algunas que tendrán más tendencia a ser síndrome de ovario poliquístico. Hay otras que su manifestación será hígado graso. ¿Por qué? Porque el hígado tiene receptores de insulina. Hay otras que sus manifestaciones serán más dérmicas, como por ejemplo acantosina nigricans, porque la capa superficial de la dermis, la epidermis, tiene receptores de insulina, los melanocitos tienen receptores de insulina y puede estimular la producción de melanina, produciendo el color oscuro en los pliegues y además el crecimiento de la capa superficial, produciendo cocordones. Hay otros que tendrán mayor tendencia a los receptores de insulina a nivel de los vasos, de la íntima, produciendo el engrosamiento y el endurecimiento de las arterias. Por eso es que la hipertensión arterial es una manifestación de la resistencia a la insulina. Es más, la insulina tiene receptores a nivel, las neuronas tienen receptores de insulina. Y no es para la alimentación, porque la glucosa pasa directamente. La glucosa pasa directamente la barrera hematoencefálica, llega a la neurona y la neurona tiene el GLUT2, el GLUT1, perdón, y 2, que solamente pasa directamente la glucosa, no es mediado por insulina, pero la neurona tiene receptores de insulina. Por mucho tiempo se preguntaron por qué tiene receptores de insulina la neurona si la neurona no requiere la insulina para que entre la glucosa. Y luego ya, pues ahora ya se habla de varios mecanismos fisiopatológicos de todo esto que es la diabetes, hasta 16 mecanismos fisiopatológicos. Se menciona que la neurona tiene estos receptores de insulina para la liberación adecuada de neurotransmisores. Es por eso que se asocia a depresión, ansiedad y en el adulto mayor hasta Alzheimer se relaciona. La resistencia a la insulina. La pregunta del millón es, ¿por qué no funciona bien la insulina? ¿No? O sea, si la insulina funcionaba bien todo el tiempo, porque esto es una enfermedad metabólica adquirida, ¿por qué ahora ya no funciona bien? Porque ahora con mis 5 unidades de insulina o 4 unidades no funciona, sino ahora necesito 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 unidades de insulina para hacer el efecto. ¿Qué pasó con ese receptor? Porque ese receptor ya no funciona. Y hay varias teorías. La mayoría tiene que ver con los productos de glicación avanzada. El testar un ambiente tóxico alrededor, un ambiente que tenga productos de glicación avanzada, productos de lipooxidación, con LDL, triglicéridos, glucosa, o sea, todo lo que estás comiendo. Eso da este ambiente inflamatorio que es característica más que de la obesidad, de la adiposidad, ¿no? Porque hay personas que tú le sacas un IMC y sale menos de 25, no son obesos, pero es a predominio de grasa, no tienen masa muscular, son pura grasita. Entonces, este ambiente de adiposidad es un ambiente tóxico. Hay liberación de LDL, de triglicéridos, hay liberación de productos de glicación avanzada. Estos son los que dañan al receptor. Es por eso que el tratamiento de la resistencia a la insulina tiene que ver con un cambio de composición corporal. El tratamiento de la resistencia a la insulina no es la metformina.
La metformina contribuye a que la insulina que produzca tu cuerpo funcione un poquito mejor, mejora la sensibilidad, pero contribuye en un 15 o un 20%. El tratamiento de fondo tiene que ver con este ambiente tóxico que está rodeando todos los receptores. Y eso no va a pasar mientras no haya un cambio de composición corporal. ¿Qué quiere decir? Que esta persona tiene que disminuir su porcentaje de grasa corporal y aumentar su masa muscular. Y eso no lo va a lograr mientras no haya un plan de alimentación en déficit calórico específico, diseñado con plan de alimentación, y dos, un diseño de plan de ejercicio físico que incluye ejercicio de aumento de hipertrofia muscular, ¿no? Es decir, un ejercicio físico específico para cada músculo que quiera desarrollar hasta el fallo muscular, sumado a un buen aporte de proteínas, por lo menos 1.7, 2 gramos por lo menos por kilo de peso de proteína sobre el peso ideal, y una buena calidad del sueño porque el músculo se construye durante el sueño. Este es el tratamiento de fondo de la resistencia a la insulina y todas sus manifestaciones. Algunas mujeres manifestarán más con síndrome de ovario poliquístico, otras más con hígado graso, otras, en el caso del varón, por las células de Leydig tienen receptores de insulina. Por lo tanto, la resistencia a la insulina se asocia a disminución de la producción de testosterona, primario. Tienen poca producción de testosterona. Dentro de los varios mecanismos que tienen en la disfunción eréctil, por ejemplo, los obesos tienen disfunción eréctil. Tú lo pones a adelgazar, físico de fuerza, en déficit calórico, que haga deporte, baja de peso corporal y se le acabó la Pero no solo esto también sale alterado en el ovocito y el ¿okay? 2003, consenso. Ahorita hay una nueva que salió hace un par de meses, que está para verlo, les voy a mandar la guía para que lo lean, ¿ok? Pero seguimos usando lo de Rotterdam, ¿no? Que tiene que haber 2 de los 3 criterios: hiperandrogenismo, oligonovulación o poliquistosis ovárica. Cualquiera de estos 3, con que tenga 2 positivos, ya hago el diagnóstico, ¿no? Y acá les estoy dejando criterios, vean, ya lo revisan tranquilidad. Y el adolescencia es más difícil. En la adolescencia tienen que estar 3 meses después 3 años después de la acaba de menstruar. Es normal que le encuentren, le llaman quistes, ¿no? Pero en realidad no son quistes, son folículos que no han crecido completamente, no han llegado a folículos de Graf, sino se han quedado entre 2 a 9 milímetros. Pero como el folículo tiene dentro líquido, eso ecográficamente se llama quiste, ¿no? Cualquier aumento de volumen con líquido dentro es un quiste. Pero no son, lo que son folículos. El ovario de una niñita que recién ha menstruado por primera vez está lleno de folículos, ¿no? Eso no se puede evaluar, ¿no? Tiene que pasar 3 años después de la menarquia para que yo la considere como una adulta. En menos de ese tiempo es bien difícil, al menos este criterio no se usa, lo del ecográfico, ¿no? En la posmenopáusica un poco más difícil porque ya después de la menopausia pues tiene que haber bajado todo, ¿no? Más que todo queda como el antecedente de que ha tenido síndrome de ovario poliquístico, que ¿qué me quiere decir? Que esta mujer ha tenido resistencia a la insulina. ¿Qué tendría que evaluarle ya en la menopausia? Prediabetes, dislipidemia, las otras manifestaciones de la resistencia a la insulina, ¿no? Consecuencias del síndrome de ovario poliquístico, ¿qué pasa si no se trata? Va a depender de la etapa de la vida, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico es una patología de la mujer en edad fértil, ¿no? Porque tiene que tener, pues, folículos ováricos que están creciendo a mitad de camino nada más. Entonces, la manifestación es infertilidad. Aparte de las cosas dérmicas, que la paciente viene por eso, no viene porque tiene acné, viene porque tiene exceso de vello, viene porque se le cae el pelo y le han dicho que tengo quistes. Y a mí me sorprende bastante el bastante conocimiento que hay. Ustedes que van a ser médicos generales tienen que estar bien informados de eso. Porque la paciente piensa que el síndrome de ovario poliquístico es como que una enfermedad, algo así como que, uy, me agarró un resfrío, no sé qué hice y algo pasó, alguien me contagió. O sea, no asocia que tiene que ver con su estilo de vida. Y si yo tomo anticonceptivo, porque mientras tomo el anticonceptivo, obviamente se cicla, y tomando el anticonceptivo ya ve regla, y si su problema era la menorrea, y ya no la ve. Ya no viene, no hay menorrea, ¿no? O oligomenorrea porque está menstruando. Porque está tomando, pues obviamente, estrógenos, y luego viene su ciclo de progesterona en donde menstrua, y eso hace que le parezca a ella que está normal. Y me dice, yo tengo años, tengo 7, 8 años con el SOP, y cada vez que dejo los anticonceptivos, otra vez vuelve. El anticonceptivo no es el tratamiento. El anticonceptivo lo que va a hacer es a tener una progesterona de cuarta generación, que son los tipos de anticonceptivos que sirven para SOP. Las progesteronas de cuarta generación tienen efectos antiandrogénicos. Entonces van al folículo piloso y bloquean la acción del
andrógeno excesivo que está produciendo el ovario y de esa manera ya no se ve el acné, y además la cicla, ¿no? Pero el tratamiento de fondo tiene que ver con la resistencia a la insulina y todas las complicaciones de la resistencia a la insulina se tratan con cambio de composición corporal. Sé que es contra difícil. Probablemente muchos de ustedes dirán, yo tengo, ¿y ahora qué voy a hacer? No hay mejoría de la resistencia a la insulina si no hay cambio de composición corporal. Pacientes que vienen y dicen, tengo prediabetes y yo no sé qué hacer porque tengo prediabetes hace 5 años, me he diagnosticado y sigo tomando metformina, pero si dejo de tomar, otra vez se eleva un poco mi glucosa. Claro, la metformina es una hipoglicemia, te va a bajar mientras estés tomando. Pero ¿cuál es el tratamiento? Le digo, hace 5 años, ¿cuánto pesabas? 70 kilos. ¿Y ahora cuánto pesas? 80. Yo no sé si habrá mejorado. No necesito ningún examen para saber que no ha mejorado. No ha mejorado, ¿no? Porque tiene que ver con la cantidad de adiposidad. Antes, cuando te diagnosticaron, ¿cuánto tipo de actividad física hacías? Nada. Y ahora sigo sin hacer nada. Entonces, yo no necesito ningún examen de laboratorio para saber que no ha mejorado. El sedentarismo es una enfermedad, por favor. El sedentarismo o la necesidad de actividad física es la misma necesidad que tiene una persona de lavarse los dientes. Es diario. Si tú no te lavas los dientes todos los días, no será hoy, no será mañana, pero en algún momento se te van a caer los dientes. Vas a tener una gingivitis, vas a tener un montón de problemas, o bañarte, es la misma necesidad. Si no es ejercicio físico, mañana, pasado, en algún momento, va a depender de los genes que tenga, depende si los genes te ayudan, probablemente demore un poco más eventualmente en dejar de funcionar bien la insulina, pero va a pasar. De todas maneras va a pasar. Si tu familia todos son diabéticos y todos son obesos, pues te han heredado un montón de genes malos y probablemente va a ser mucho más rápido. Y es por eso que vemos prediabetes en niños de 8 años. Para que haya prediabetes quiere decir que ya hay disminución de la función de la célula beta. De 8 años. ¿Qué le puedes esperar? Pues ese niño va a ser diabético cuando tenga 30. De 30 años ya tiene diabetes. ¿Cómo hay, no? De 18 años diabetes tipo 2. Complicación de la resistencia a la insulina. Entonces, en este síndrome de ovario poliquístico, la paciente, ¿por qué viene? Viene por manifestaciones. ¿No? Viene por exceso de vello, por acné, algunas. Otro grupo viene derivada de fertilidad. O sea, de repente no tenía mucha manifestación dermical, acné eventual, o casi no tenía, pero no puede salir gestando. Entonces, derivada de fertilidad. Esa es la alteración principal. Durante su etapa reproductiva, si es que sale gestando, la mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico lo que tiene es resistencia a la insulina. Y una complicación de la resistencia a la insulina en el embarazo es diabetes gestacional, preeclampsia, un bebé macrosómico, un bebé de bajo peso o nacimiento prematuro. Eso es lo que va a pasar durante el embarazo, si es que no se ha tratado previamente, ¿no? También la hiperestimulación ovárica puede producir un cáncer endometrial si hay asociación, ¿ok? Y a largo plazo, ¿qué va a pasar? A largo plazo, todas las complicaciones de la resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Bueno, la dislipidemia heterogénica es característica de insulinoresistencia, ¿no? Esto no es por el síndrome de ovario poliquístico en sí. El síndrome de ovario poliquístico es una complicación de tantas complicaciones que tiene la resistencia a la insulina. Alteraciones metabólicas. Ahora, hay algunas variantes de síndrome de ovario poliquístico, porque hay varios fenotipos, en donde predomina sobre todo la producción de andrógenos. Los que tienen mayor producción de andrógeno, pero el andrógeno es un esteroide. Así que al ser un esteroide, obviamente el riesgo cardiovascular es mayor. Si a ti te ponen testosterona y tienes más testosterona de la que deberías tener siendo mujer o varón, lo que va a hacer es producir hipertensión arterial. O sea, van a tener riesgo cardiovascular por la resistencia a la insulina y todas sus complicaciones, y por el SOP, las que tengan específicamente la manifestación más marcada de hiperandrogenismo. ¿Okay? Bueno, el riesgo cardiovascular en todos los estudios dicen que es incrementado, ¿no? Listo. La parte de, dentro de la parte de hipofunción ovárica, que no está acá, pensé que estaba acá, ¿ok? Vamos a conversar un poquito. Dentro de la hipofunción ovárica, lo que tenemos es la menopausia. La menopausia es un proceso normal de la vida de la mujer. Así como es la pubertad, es la menopausia. Cuando tú tienes un niño en casa que está en pubertad, no dices qué medicación le voy a dar para que se le pase lo contestatario, lo rebelde. No, pues simplemente lo comprendes, lo tratas, le hablas y comprendes que es una etapa en la que él se está descubriendo a sí mismo y está buscando su independencia. Igual es la menopausia. La menopausia quiere tratamiento porque no es una enfermedad. Pero hay algunas mujeres cuyas manifestaciones en esta etapa en donde su organismo tiene que acostumbrarse a tener altas cantidades de estradiol a bajas cantidades de estrógenos, este cambio, que más o menos demora como 5 años,
Hay mujeres que en las primeras etapas, los primeros años de baja de estrógenos, no toleran los cambios vasomotores producto de la falta de estrógenos. O sea, los bochornos, estamos hablando, bochornos, dolor de cabeza, puede haber palpitaciones también. Los cambios vasomotores producto del déficit de estrógenos. La mayoría son eventuales y lo tratan y lo toleran bien, pero hay algunas mujeres que son insoportables, es decir, se presentan cada 10 minutos, cada 30 minutos, y la señora dice, mira, yo soy consultora de belleza, entonces yo estoy llevando mis productos y estoy con la cara roja, llena de sudoración, no puedo, o yo trabajo siendo, no sé, presentadora, visitadora médica, entonces no pueden definitivamente, no coincide con su estilo de vida. Entonces, a ellas son a las que se da el tratamiento. ¿Qué tratamiento? Bueno, si le está faltando estrógenos y progesterona porque está en la menopausia, le voy a dar estrógenos y progesterona, anticonceptivos, eso es lo que le damos. Pero no se da por mucho tiempo, se da por 5 años cuanto más. O sea, el tiempo normal en el que debería ya completamente habituarse a su organismo. Una mujer de 60 años yo no le voy a dar tratamiento. A veces vienen a la consulta diciendo que yo estoy en menopausia, en realidad en posmenopáusica, que me den estrógenos, no le vas a dar porque los estrógenos son esteroides y lo que incrementan es el riesgo cardiovascular. Habrá mujeres que, a pesar de requerir y poderse darse estrógenos, no le damos porque ya tienen el riesgo cardiovascular incrementado, por ejemplo, las que tienen obesidad. Y aquellas en donde suplementarle con estrógenos, recordemos que los anticonceptivos orales son estrógenos en altas cantidades, lo que van a hacer es, van a empeorar ese estado protrombótico que producen los estrógenos. Por ejemplo, aquellas que han tenido antecedentes de trombosis pulmonar, que tengan varices, que tengan antecedentes familiares de varices, aquellas que tengan antecedentes de cáncer que son sensibles a estrógenos, uterino, ovárico, mama, entonces, o que tengan un bultito, eso no le vas a dar. No le vas a dar. ¿Existe otra forma de tratar? Sí, algunos son anticonvulsivantes, como por ejemplo la gabapentina, la aminotriptilina, pueden ayudar también a mejorar esta molestia. Inclusive el dar testosterona a dosis bajas, como la tibolona, que es un andrógeno sintético, podría también mejorar un poco la molestia. La pregunta es, ¿a qué grupo de personas o qué mujeres les pasa esto? ¿No? Porque si es una etapa normal de la vida, porque hay algunas que sí realmente hacen la versión fatal de la menopausia, en donde los síntomas vasomotores no les permiten seguir su día a día. De eso también hay bastantes estudios. ¿Y quiénes son? Son aquellas mujeres que han tenido durante etapas más jóvenes de su vida problemas ansioso-depresivos. Esta mujer que ha tenido problemas de ansiedad, de depresión, que tienen estos tipos de problemas, aquellas que tienen obesidad, que tienen una carga metabólica alta, estamos hablando de resistencia a la insulina, obesas, son normalmente que tienen más manifestaciones y sobre todo aquellas que tienen problemas emocionales sin tratar. ¿Cuál es la mejor manera? Ustedes son jóvenes, ya yo no quiero que me dé esto en la menopausia, quiero pasarla bien. Tienes que ser deportista. Las mujeres que son deportistas, ya había estudios en atletas, en donde la única forma en la que se dieron cuenta que estaban en la menopausia es porque ya no le venía la regla, porque no sentían absolutamente nada. El deporte es el mejor tratamiento, no solamente para prevenir el malestar que va a causar esta etapa, sino sobre todo para tratar, ¿ah? Porque mujeres que hemos visto, yo he visto varias, en las que no les puedes dar ningún estrógeno, ni no le puedes dar pues, porque obviamente son obesas, sedentarias, antecedentes familiares de cáncer de mama, entonces ya por obesidad un IMC más de 30 no tiene indicación de recibir, porque es protrombótico, ¿no? Y la obesidad también, entonces no le puedes dar. Le das de repente gabapentina, aminotriptilina y están borrachas todo el día, mareadas, y además que son ansiosas, vienen y te reclaman, pues, no, estoy peor, no. Tibolona le podrías dar un andrógeno, pero recuerda que también es un esteroide, así que hay que elegir bien si le vas a dar o no le vas a dar. Entonces, ¿qué otra opción más? Que metan al gimnasio, que cambien sus hábitos de alimentación, que empiecen a dormir temprano, que le puedes dar medicación para dormir, le puedes dar melatonina para ayudar a dormir, e inclusive también benzodiazepinas, ¿no? Si bien es cierto se menciona que son adictivos y todo, pero ojo con esto, ¿ah? El tratamiento el insomnio es mucho peor que la adicción a las benzodiazepinas. Es, no te voy a dar nada porque esto es adictivo, ya no te voy a dar nada. Que sigas con tu insomnio, que no duermas hasta las 3 de la mañana, que no duermas hasta las 4 de la mañana. Ese tratamiento o esa manifestación del insomnio es muchísimo peor que lo que le dieran las benzodiazepinas.
Así que puedes probar con melatonina, y si con melatonina no mejora, pues ahora al menos un par de semanas hasta que le ayude, hasta que puedas conseguir el tratamiento de fondo, porque la terapia cognitivo-conductual no va a cambiar de un día para otro, esto, ¿no? Que es el tratamiento de fondo de ansiedad. Y lo que yo he visto en mi experiencia es que aquellas que las mandas y cumplen, las pocas que cumplen van al gimnasio, hacen deporte y tal, tú la ves en 2, 3 meses y dice, se quitó todo otra. Duermo bien, digo, después de hacer el deporte, cansada, me acuesto, me levanto en la mañana tranquila y ya no hay nada. Entonces, ayuda muchísimo el deporte. En aquellas que no les puedas dar estrógenos porque tienen todos estos efectos, ¿no? ¿Ok? De ahí, si la menopausia se presenta antes de los 40 años, esto se llama menopausia precoz. Y esto sí es una enfermedad. Entonces, antes de los 40 años no es para nada normal. Es decir, que ya no regle, que tenga más de un año sin reglar y eso haya pasado antes de los 40 años, esto es patológico. Hay que buscar por qué ese ovario ya no funciona, qué cosa es lo que está alterando. Y ahí hay varias causas. Desde las más simples, como por ejemplo el fumar. El fumar es causa de pubertad, de menopausia precoz, de todas maneras, el fumar. Hasta enfermedades autoinmunes, hay oforitis autoinmunes, hay síndromes poliglandulares que se manifiestan con esto que son oforitis autoinmunes, hay problemas directamente del ovario, hay mujeres que han nacido, las que han nacido prematuras, las niñitas que han nacido prematuras, que han nacido y que han estado en UCI, NEO, y sí que han tenido los primeros años de su vida difícil. Cuando nacen prematuros, nacen con bajo peso y todo nace en menos cantidad, la masa cerebral, la masa pulmonar, los ovarios también. Los ovarios van a perderse en el tiempo, pues entonces también disminuye la función. También importa mucho en la familia en qué edad han tenido la menopausia, la madre, la abuela, no las hermanas. Y problemas directamente, ¿no? Cuando digo autoinmunes también hay varias causas ahí. Entonces, habría que, por debajo de 40 años hay que hacer toda una evaluación para ver qué cosa está afectando y por qué ha pasado esto, ¿ok? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, tenemos algunas preguntas en el chat eh, para leer. Ya. A ver. Doctora, ¿cómo se alteraría el eje hipotálamo-hipófisis-gónada en el síndrome de feminización testicular, síndrome de Morris? Muchas gracias. Mira, en este caso, ah, para que podamos nosotros identificar. Tú cuando quieres cualquier síndrome que pase, tienes que ver qué pasa con la cantidad de estrógenos y progesterona, ¿no? En este caso, en una mujer o en un varón, va a depender cuál es el sexo biológico de la persona, para que ustedes puedan mismos identificar. Imagino que será una pregunta de un examen porque no es tan común, ¿ya? Pero si el sexo biológico de la gónada de esta paciente es un ovario, si hay muchos estrógenos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir la liberación de FSH y LH, pues, ¿no? Porque el estrógeno da el feedback. Igual. Si lo que tengo es una gran cantidad de testosterona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la FSH y LH. Eso es lo que va a pasar. Y voy a tener una LH y una FSH disminuida, ¿no? Si lo que se da a producción es disminución de la propia gónada, está produciendo menos cantidad de, de su derivado, es decir, puede ser testosterona o estrógenos, secundariamente, ¿qué va a haber? Va a elevarse la FSH y LH. Más otra manifestación no va a haber, porque en realidad el FSH y LH la única función que tienen es en las gónadas, no es en otro sitio, ¿no? La diferencia es cuando el eje es, por ejemplo, con la hormona de crecimiento, donde la hormona de crecimiento tiene receptores en el hueso, en el hígado, en otras partes, ¿no? Inclusive tiene que ver con la relación a la insulina. Pero así como tú te puedes identificar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la gónada de este paciente? ¿Es varón o es mujer? ¿Es un testículo o es un ovario? ¿Qué es lo que está pasando periféricamente? ¿Que hay mayor cantidad de hormona o menor cantidad? ¿Mayor cantidad de esteroides sexuales, mayor cantidad de estrógenos o menor cantidad de estrógeno, mayor cantidad de testosterona, menor cantidad? Si hay menor feedback negativo, la FSH y el H se van a elevar y también se va a elevar más arriba, ¿no? La hormona liberadora de gonadotropinas. Si están en alta cantidad los esteroides sexuales, todo lo demás se va a bloquear. Como la FSH y el H no tienen otros receptores en otro lugar, más que en las gónadas, no va a haber otra manifestación aparte, ¿no? ¿Sí? A ver, otra pregunta. Sí, doctora. Doctora, ¿el tipo de alimentación puede estar relacionada con la pubertad precoz? La pubertad precoz central, la verdadera, es un tumor. Eso no tiene nada que ver con la alimentación. Es un tumor en la hipófisis, así como es un prolactinoma, un tumor productor de prolactina, un tirotropinoma, un tumor productor de hormona TSH. En este caso es un tumor productor de gonadotropinas.
de FSH y el HI no tiene que ver nada con la alimentación. La pubertad precoz periférica, en donde ahí periféricamente no tiene nada que ver con la hipófisis, están produciendo una cantidad grande de estrógenos, de testosterona, o puede ser las adrenales que se están elevando. También otra causa es la resistencia a la insulina. Periféricamente, la obesidad, cuando la niñita está bien gordita, puede periféricamente transformarse los esteroides sexuales. Entonces ahí sí obviamente tiene que ver con la hiperalimentación, ¿no? Pero es que específicamente que un alimento, de repente va esto en sentido de que hay alimentos que tienen mayor cantidad de estrógenos. Se menciona en casos clínicos, pero no es, por ejemplo, que a veces me mencionaba que las chicas de la selva, que coman más aguaje, que tienen más estrógenos. En realidad la media de su pubertad es igual que en la de Lima, no cambia eso. Pero si hubiera algún disruptor endocrino, también tienes que verlo, ¿no? ¿Qué es un disruptor endocrino? Es alguna cosa externa que de alguna u otra manera está alterando el funcionamiento normal de la hormona o de su receptor. Entonces, si hay algún disruptor endocrino, que sí podría ser, por ejemplo, en el uso de estrógenos, en el caso de la madre. O sea, si la madre está en la menopausia, probablemente le esté dando estrógenos. Puede ser como pastilla, pero también puede ser como parche o como crema. Eso sí pasa. Entonces, si yo me acerco la piel, pasa. Y pasa en las mujeres que usan los parches o las que usan el gel, porque el estrógeno puede venir en gel y se le ponen en esta zona de acá de los brazos, mañana y noche, ¿no? Se ponen el estrógeno y luego duermen con su esposo y el esposo se pega ahí y al esposo le empieza a salir mamas. ¿Qué pasó? Ginecomastia. Entonces, por toque, ¿no? Por la parte dérmica. Ahí sí podría pasar. Pero ahí la alimentación, o sea, lo que consumieron, pues agua todo el día, sí tiene un poco más cantidad de estrógeno, pero no tanto así como para inducir una pubertad, ¿no? En casos clínicos se ha reportado. Siguiente. ¿Otra pregunta? Sí, doctora. Doctora, la escala de Tanner es una herramienta muy útil para estratificar los estadios de la maduración sexual en la adolescente. Es lo como nosotros clasificamos, es decir, ¿cómo sabemos si un puber ya terminó toda su pubertad y llegó al crecimiento adecuado? ¿No? Es la escala de Tanner. Desde Tanner 1, no hay Tanner 0, no me dijeron Tanner 0. No hay Tanner 0. Tanner 1 es prepuber y Tanner 2 es puber en adelante, ¿no? 3, 4, 5. Y hay Tanner para testículos, hay Tanner para mamas, para la cantidad del vello púbico también. Entonces, tú eliges la escala y más o menos comparas y ves en qué grado de crecimiento está, ¿no? Sí, lo usamos siempre lo usamos. Siguiente. Gracias, doctora. Sí, Allá. las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, si son ¿Ya? adecuadamente tratadas, podrían quedar embarazadas y llevar su embarazo a término. Claro, hay un montón de mujeres con síndrome de ovario poliquístico que salen embarazadas. El síndrome de ovario poliquístico disminuye la fertilidad, pero no es que seas infértil. También tiene que ver mucho con la etapa de la vida en la que quieres salir gestando. No es lo mismo tener síndrome de ovario poliquístico con 38 años, en donde probablemente tu reserva ovárica ya está baja. Es decir, esta mujer tiene varios factores que disminuyen su fertilidad, no solamente la resistencia a la insulina. Tiene varios factores. Que una mujer, una niña de 16 años que tenga resistencia a la insulina sale embarazada de todas maneras, porque la cantidad de reserva ovárica que tiene es enorme. Está en el tope de la fertilidad. Recordemos que la fertilidad en el ser humano es baja, comparado con otros mamíferos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes 100 conejitas que están en etapa reproductiva y se cruzan con 100 conejitos, tú tienes 98 conejitas preñadas, 98% de fertilidad. Tú tienes 4 parejas de seres humanos en la etapa, en el máximo de su fertilidad, tanto varón como mujer, en el ideal. Tiene relaciones sexuales, solamente una queda embarazada. La fertilidad en el ser humano es 25%. Si a eso le agregas que tiene resistencia a la insulina, que tiene una edad avanzada, que tiene sedentarismo, que tiene la proteína un poco alta, que tiene una TSH un poco alta, que también un hipotiroidismo subclínico es característica de la resistencia a la insulina, porque la insulina sobreestimula la tiroides. Entonces, si tiene un montón de cosas, cada uno de esos que tiene que ver con la fertilidad, pues todos esos disminuyen. Últimamente me he abocado, por eso es que acepté esta ponencia de acá, porque me encanta la parte de salud sexual y reproductiva. Últimamente me he enfocado bastante a eso y atiendo un montón de mujeres con problemas de fertilidad. En la clínica trabajamos con un centro de fertilidad específico y me he abocado bastante a todo lo que es salud sexual y reproductiva en la parte hormonal. Y la cantidad de mujeres que vienen por infertilidad que creen que es un solo factor, o sea, es mi SOP nada más, ¿no? O es mi tiroides, porque mi tiroides está mal y por eso es. Y en realidad hay un montón de factores.
En fertilidad nosotros no tratamos tanto de buscar la causa, lo que hacemos es optimizamos todas las hormonas que tienen que ver con gestación. Vitamina D, que no tenga ferropenia, que tenga una adecuada valores óptimos de TSH, valores óptimos en todo lo que tiene que ver con su insulina, prolactina, vemos cuánto es la reserva ovárica y todos los llevamos al óptimo. Y sobre eso se trabaja. Entonces, no es que una mujer con síndrome de ovario poliquístico no pueda salir gestando, disminuye su fertilidad, pero hay un montón de mujeres con síndrome de ovario poliquístico que están embarazadas. ¿Qué son? Síndrome de ovario poliquístico más que todo es una complicación de la resistencia a la insulina. Yo, ¿cómo sé rápidamente, así estos tres que están sentados ahí, un test sencillo para saber si tienes resistencia a la insulina es, ¿eres mujer y tu cintura mide más de 80 centímetros? Tienes resistencia a la insulina. ¿Eres varón, tu cintura mide más de 90 centímetros? Tienes resistencia a la insulina. Ya está. Porque eso es adiposidad, pues. La grasa es la que no deja que funcione bien el receptor de insulina. Entonces tienes resistencia a la insulina. Probablemente mientras más joven eres, la resistencia a la insulina será más leve, mientras más edad tienes, porque también uno de los factores que incrementa la resistencia a la insulina es la edad, el envejecimiento. Pero si tu cintura mide más de 80 centímetros siendo mujer y más de 90 centímetros siendo varón, tienes resistencia a la insulina, eso no es normal. Que no sientas nada, que no te duela nada, que estés feliz y que pienses que estás mejor porque existente medicina, y que eso no es cierto. ¿Haces deporte? No haces deporte nunca. Eventualmente vas a tener resistencia a la insulina si es que no la tienes ya. Porque el deporte es necesario. El músculo, lo que mejor funciona para la resistencia a la insulina es que el músculo se utilice. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, si yo tengo esta célula beta que está produciendo insulina y que tenía que producir como máximo 5 unidades en ayunas, y está produciendo 50. La célula beta tiene un tiempo de vida media programado. No va a durar toda la vida. Nacemos con miles de células beta, más de lo que vamos a necesitar en toda nuestra existencia, porque estas se mueren con el envejecimiento. Conforme aumentamos en años, van muriendo. Mueren, mueren, mueren. Y es como si fuera una pila que tiene una cantidad de cargas. Por lo tanto, mientras más la uses, más rápido se va a agotar y se va a morir. Mientras más la uses. ¿Cuándo lo vas a usar? Cada vez que tú consumes alimentos, porque no solamente sirve para el consumo de carbohidratos, también tiene función en grasas y lípidos, pero principalmente carbohidratos. Entonces hay personas que se levantan en la mañana, ay, mi juguito, una naranja y ya, eso es un carbohidrato, ¿no? Pico de insulina. Luego ya voy a tomar ahora mi pan con algo, pico de insulina. Luego ustedes van a la universidad y en la universidad en el carro les venden alguno de estos cochos que venden, estos, ¿cómo estos, ¿cómo se comen ustedes? Dulces, bonobón, no sé, ya, pico de insulina. Llegan a la universidad, en la universidad quitan una esquina con leche, pico de insulina, un lácteo, porque el lácteo es ahí dicen que es proteína lácteo, es pico de insulina. Luego se van entre una u otra clase y salen a comer algo, alguna galleta, pico de insulina. Luego al almuerzo se van a Cangallo y les dan un montón de arroz y papa, pico de insulina. Luego se guardan sus manzanas y en la tarde se la comen, pico de insulina. Luego en la tarde comen de repente alguna fruna, alguna gelatina o algo, pico de insulina. Se van a la cena de Cangallo, pico de insulina. Llegan a su casa y cenan, pico. Esa célula beta es una desgracia. Esa célula beta está recontra explotada, trabaja mañana, tarde, noche, se va a morir, pues, eso es lo que va a pasar. Se va a morir. Pero como ha nacido con miles de células beta, al inicio no lo sientes. Parece. ¿Cuál sería la función? Dado que esa célula beta no se puede reproducir, todavía no hay esa posibilidad de decir, bueno, yo le pongo alguna ampolla a la célula beta para que crezca y se reproduzca y no se puede. Hay hiperplasia, no se puede. Entonces, cuando se acaben, fue. Cuando las células beta, la cantidad de células beta que tienes, se hayan disminuido en población a menos del 50%, la glucosa recién va a pasar mayor o igual de 126 en ayunas y te vamos a decir que tienes diabetes. Cuando se haya reducido en un 30% vas a tener prediabetes. Pero quiere decir que ya estás perdiendo. O sea, no es lo mismo empezar la cuenta de células beta que me van a durar toda la vida con 100% de células beta que con 50% o con 30%. Porque yo sé que en el tiempo igual voy a seguir perdiendo células beta porque voy a envejecer. Entonces, si la diabetes es diagnosticada a los 30 años, este señor va a usar insulina en algún momento de su vida siempre, de todas maneras. No es que es un mal paciente, que no cumple la dieta. Va a cumplir, pero igual necesita insulina para poder metabolizar ese alimento. Así que en algún momento, conforme ha empezado con 50% a los 30 años, probablemente a los 50 va a requerir reemplazo completo de insulina porque ese 50%
que tiene, se va a seguir muriendo en el tiempo, porque así nacemos para morir, pues. Todo te salen canitas, te envejeces, te cae el pelo, te llena de canas, todo envejece en nuestro cuerpo y la célula beta también y nace con un tiempo de vida media programado. Salvo que yo dijera, entonces, ¿cómo puedo yo optimizar esto, no? O sea, que ya tengo resistencia a la insulina, ya he perdido células beta porque ando comiendo todo el día, mañana, tarde y noche, y los que ustedes que han estado en la pandemia comían todo el día. Miren que no, yo he dictado en la pandemia y escuchaba a la mamá, tu pancito, hijito, tu sopita, hijito, la mamá mete y mete y mete comida porque, hijito, estoy en medicina, pues, ¿no? Pobrecito. Todo el día come, 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 come. Y a los que los encontré antes de la pandemia, los encontré después de la pandemia porque me invitaban a la sociedad científica de tal, porque soy epidemióloga, no los reconocí, pues estaban el triple. Entonces, ¿qué ha pasado? Come, 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 come. ¿Cómo está esa insulina? ¿Cómo está ese receptor de insulina? Mira todo el ambiente tóxico en el que está. Y para metabolizar todo eso que estás comido, ¿cuánta insulina tenía que liberarse? O sea, ¿cuánto tenía que trabajar esa verdad? No tienes pena por tu cuerpo. Tienes que tener pena por tu cuerpo, lo que está pasando. Entonces, una opción de tratamiento para aquellos que ya han perdido células beta, que ya vienen con todo esto, es decir, bueno, pero la insulina ¿para qué sirve? Sirve para metabolizar el alimento, sobre todo los carbohidratos. El carbohidrato para que entre dentro del tejido muscular, para que entre dentro de la grasa o dentro del músculo, el tejido hepático, perdón, hepático, músculo y grasa, que son los principales que utilizan, requiere insulina. Viene la insulina, se une al receptor. Una vez que se une el receptor, hay una cascada de AMP cíclico, los GLUT que están dentro de la célula se van hacia la superficie y por ahí entra la insulina, la glucosa, ¿no? Y baja de sangre, no hay hiperglicemia, y la célula se alimenta y a partir de eso hace todo el ciclo de Krebs y obtiene energía. Eso se llama metabolismo, ¿no? Eso es la transformación de alimento a energía y su utilización. Ese es metabolismo. Pero ¿qué pasará si yo pudiera encontrar una forma por la cual la glucosa entrara a la célula, a mi tejido muscular, sin necesidad de que haya insulina en el medio? Ahí yo me ahorraría el trabajo de mi célula beta, porque ya he perdido un montón de células beta, yo ya sé que ya me desbandé, comí un montón, estoy entrando en alimentación y todo, pero he perdido, porque siempre es espectacular en animales y en la parte de investigación primaria, en donde se ve el miocito, que el miocito cuando se contrae, la contracción muscular, cantidad de calcio, y el calcio hace que el GLUT vaya hacia la superficie y se abra y entra la glucosa sin mediación de insulina. Por lo tanto, si yo tengo resistencia a la insulina, que significa que estoy perdiendo células beta, eso significa una opción de ahorrar mis células beta sería que yo no necesite insulina para que entre lo que estoy comiendo a mi músculo. Eso sí pasa. Y eso pasa en la ventana de 4 horas después de haber hecho ejercicio físico. Y es por eso que ustedes ven a los que hacen deporte y dicen, tengo que comprar mi carro después de haber entrenado y todo eso, y me paro en el gimnasio todas las mañanas con su plátano ahí. ¿De dónde sale ese concepto? Esta ventana, ¿de dónde sale? Y es que está pasando. Está pasando que después de la contracción muscular, durante las siguientes horas, este músculo va a estar ávido y solamente la liberación de calcio por esta contracción muscular va a hacer que el GLUT salga a la superficie, capte la glucosa que estás comiendo sin necesidad de mediarse por insulina. Y eso es lo que te dice que el tratamiento de fondo de la resistencia a la insulina es el ejercicio físico. Sumado que obviamente va a tener que un plan de dieta de hipocalórica para poder mejorar la cantidad de grasa corporal que tiene, pero esa persona, y yo les digo a todos mis pacientes, ya tú tienes resistencia a la insulina, cualquier manifestación, SOP, hígado graso, apnea del sueño, acantosis nigricans, infertilidad, bebés macrosómicos, diabetes gestacional, perímetro de cintura incrementado, acrocordones, acné hormonal, todas las manifestaciones que te puedes imaginar, y la más severa, hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, prediabetes y todas estas, todas las que tú te puedas imaginar que son resistencia a la insulina, pero tú tienes que convertirte en un deportista, porque tú ya has perdido células beta y vas a seguir perdiendo el resto de tu vida porque vas a envejecer. La mejor manera de que utilices la energía es que no sea mediado por insulina y para eso tienes que hacer deporte. Ese es el tratamiento de fondo. Y si ustedes en algún momento no me ven nunca más, que quede ese concepto, el tratamiento de la resistencia a la insulina, ese ejercicio físico. ¿Cuánto? Si quiero ver cambios en el peso,
300 minutos por semana según Endocrine Society. 300 minutos por semana es un montón, son 1 hora 5 veces por semana. O sea, no es que vas a jugar fútbol una vez por semana, como juegan ustedes en la canchita ahí de San Fernando, eso no te va a ayudar. O que vas a jugar, solamente vas a entrenar para la semana de la medicina y después no te vas a acordar nunca más. Eso no es ejercicio físico. Si ya llegaste a tu peso y estás en el peso, no quieres bajar de peso, mantener el peso son 200 minutos por semana toda tu vida. Solamente si tengo resistencia a la insulina, para todos, pues, para todos. Yo soy una defensora del ejercicio físico que es espectacular. Los invito a seguirme, tengo mis redes sociales ahí, TikTok, donde voy enseñando la parte de actividad física, porque me encanta. Pero ese es el tratamiento. Sobre eso yo puedo utilizar alguna medicación que ayude a que funcione un poquito mejor la insulina, sí, la metformina. ¿Puedo darle inositol que va a ayudar un poquito a que funcione mejor la insulina? Sí. Pero el tratamiento de fondo es este cambio de composición corporal que no se va a dar si es que no hay esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. De verdad, porque es difícil. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Sí, doctora. Se sabe que muchos fisicoculturistas tienden a inyectarse esteroides anabólicos e incluso testosterona vía intramuscular. ¿Podría traer para ellos efectos deleterios en el futuro? Muchas gracias. Claro, yo lo veo. Todos mis compañeros del gimnasio vienen a que, como saben que soy especialista en hormonas, y ahora todos vienen a decirme eso. Primero, que hay que ver algunas cosas ahí. Ahí pues hay bastante mito, ¿no? Porque la gente que se encarga, hace estos coaches, son lo que ven en el día a día, pero no tienen ese conocimiento previo, pues, de cómo funcionan las hormonas, ¿no? Hay algunos que dicen, pero yo me puse y no me hizo daño. La testosterona es un tratamiento. La testosterona, los pacientes que tienen hipogonadismo, les ponemos testosterona. Yo tengo los pacientes con diabetes, les doso testosterona, y si no tienen un riesgo cardiovascular muy incrementado, les pongo testosterona porque les va a ayudar. La testosterona sirve para mantener masa muscular. Entonces, hay pacientes que le sacamos la testosterona, obesos, por ejemplo, y la testosterona está en el suelo. Claro, esta resistencia a la insulina está alterando sus células de Leydig, está tirándose abajo todo eso, ¿no? Entonces, las guías hay un montón. Busquen guías de hipogonadismo masculino y van a ver que todo el reemplazo de testosterona que se puede dar a la testosterona es intramuscular. Es intramuscular. No hay otra forma de las testosteronas biodisponibles, ¿no? Son intramusculares. ¿Ok? Hay 2 formas de presentación en el Perú. Tenemos el testovirón y tenemos el nevido, que el nevido es la de DEPO de 3 meses y el testovirón es dependiendo del tiempo, cada 2 semanas, cada 3 semanas, 1 vez al mes podría ser. ¿Ok? La utilización, eso se titula. Entonces sí se usa. Hay personas que dicen, yo me puse y no me pasó nada. Claro, porque probablemente tenía hipogonadismo ya. Entonces se ha reemplazado sin darse cuenta. Eso es lo que ha pasado. Tenía hipogonadismo, se colocó la testosterona y no se colocó a dosis tan altas tampoco. Entonces vio la mejoría en masa muscular, claro, tenía hipogonadismo, déficit de testosterona, le suplementas, ahora sí va a haber, y sumado que está haciendo actividad física y está probablemente comiendo mayor cantidad de proteínas, suplementándose con proteínas, pues va a haber la mejoría. Pero ¿qué pasa con alguien que tiene normal la cantidad de testosterona? Entonces, que no necesita reemplazo. O que se está recontra reemplazando, porque yo he visto inclusive ponerse la ampolla de testosterona que es mensual interdiario. Ya interdiario. Entonces, estas personas que se están poniendo más de lo que necesitan o que no necesitan y se están colocando, ellos sí van a ver los efectos adversos. ¿Cuál es el efecto adverso? La testosterona hace incremento de la masa muscular. Uno quiere que incremente la masa muscular del tejido estriado periférico, es decir, de sus brazos, de tus piernas, ¿no? Que es lo que te da, pues, esa visión estética, ¿no? En el caso del fitness, que es el deporte de fisicoculturismo, es el fitness. ¿Ok? Pero no tenemos solamente músculos ahí, también tenemos músculos en el corazón. Así que también se va a hipertrofiar, produce hipertrofia del ventrículo izquierdo, produce organomegalia, todo el músculo del plexo mioentérico de agua, con los toditos se engruesa su estómago. ¿Has visto esos fisiculturistas que tienen bien prominente la barriga? No panzones, sino como si todo su tórax fuera grande, es que tienen organomegalia. Crece el intestino, crece el estómago, la capa media de las arterias es un músculo. Todos los músculos se van a hipertrofiar. Y ahí es donde vas a ver los efectos adversos, ¿no? Hipertensión, falla cardíaca, organomegalia, con las alteraciones en la alimentación. Obviamente, si se hipertrofia ya no se absorbe bien los alimentos, un montón de cosas que pueden pasar. Sí, sí pasa. Va a pasar. O sea, aquella persona que dice, yo me puse y no me pasó nada, habría que ver por cuánto tiempo se puso. Y segundo, que probablemente ya necesitaba y se ha reemplazado, ¿no?
Pero los que se ponen así, que he visto brutal, sí, tienen efectos adversos de todas maneras. Secundariamente, ¿qué va a pasar? Si yo me pongo testosterona, varón, me pongo testosterona en alta cantidad, secundariamente se va a bloquear la FSH y LH, ¿no? Y en el varón la FSH y LH, ¿para qué sirve? Al igual que en la mujer, para la producción en este caso, de espermatozoides. Produce infertilidad. Y si hay menos FSH y LH, la FSH con la LH son tróficos para el testículo se acorta. Disminuye el tamaño del testículo. Secundariamente, el exceso de testosterona periféricamente se puede transformar en estrógenos y produce ginecomastia. Y además de eso, produce infertilidad. Que no, el bloqueo de este eje puede durar hasta 2 años. ¿Ah? Pues una vez que si ya no me voy a poner, ya vas a perder toda la masa muscular que he ganado y todo eso, pero puede demorar hasta 2 años tranquilamente hasta que nuevamente vuelva el eje a funcionar. Y a veces vienen por eso, vienen por infertilidad o por disfunción sexual, no pueden tener una erección, porque se necesita que funcione bien el eje. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Ok, sí, doctora, quedan Gracias a muchísimas ustedes. preguntas. Sería una de ellas, con respecto a la melatonina, ¿hay alguna contraindicación para consumirla en caso de pacientes mujeres adultas mayores con dislipidemia e insuficiencia venosa periférica? Contraindicación no, pero si tú usas melatonina permanentemente, pues se va a bloquear la producción normal de tu melatonina, ¿no? Entonces, en aquellas que tienen alteraciones del sueño sí se usa, inclusive se usa en insomnio en niños. Hay guías para manejo de melatonina. Sí se puede dar, pero tiene un tiempo. Damos unos cuantos meses nada más. Y las dosis se van titulando. Si tú usas altas cantidades, por ejemplo, he visto algunos que toman, a partir de 3 miligramos es la dosis para insomnio. Y he visto personas que toman 10, porque viene de 5 miligramos, se toman 10, 3, 4 pastillas, o sea, pues, dosis altas. Lo que va a pasar con cualquier hormona en tu cuerpo, ¿no? Si tú estás tomando exógenamente, se va a bloquear la producción normal. Eso va a pasar. Pero no, mayor contraindicación no tiene, o sea, que vaya a pasar algún evento adverso, cardiovascular o algo así. No. Bien, doctora. Y la última consulta sería, ¿mujeres en edad fértil y con diagnóstico de esquizofrenia tienen relación con el SOP? Mujeres en edad fértil y con ¿qué? A mujeres en edad fértil y con diagnóstico de esquizofrenia. Sí Por la tienen. esquizofrenia no. Pero el uso de algunos medicamentos, de algunos antipsicóticos, sí pueden producir resistencia a la insulina. Eso sí. En esa podría ser la relación, pero específicamente que tenga una relación de SOP y esquizofrenia, no. Pero el uso de algunos antipsicóticos sí puede producir resistencia a la insulina. Ok. Bien, gracias, doctora. Ya, gracias a ¿Tiene todos. preguntas? Antes de finalizar, quisiéramos hacerle presente este pequeño certificado por su participación el día de hoy, dando lo que es la ponencia de trastornos del eje gonadal. Y bueno, en nombre de la promoción ingresante 2021 de la Escuela de Medicina y del curso de este año, ¿no? De Fisiopatología 2024, le agradecemos por su tiempo estimado y que sabemos que, bueno, los conocimientos compartidos van a ser de mucha utilidad para nuestros compañeros. Muchas gracias, Gracias, gracias. le compartiremos. Ojalá se haya entendido, ojalá. Muchísimas gracias, chicos. Ojalá que se haya entendido. Gracias, doctora. Eso sería todo por nuestra parte. Ya, ya, chao, chao. Chao.